montón de casas y lugares, un mueble más de la casa, seguramente AM por aquellos años, después llegó la AM, la FM. Recién decía, en los comienzos Lalo contaba, cuando la radio era más estructurada, más formal, nos suspendían si nos equivocábamos en una publicidad o algo, ¿cierto, Mirta? Me leí una vez una necrológica riéndome, me tenté. 3 días me suspendieron algo. Claro. No era para menos, ¿no? Hasta... Yo entré en el 74 en Del Plata, ahí ya se usaba el elegante sport, pero los locutores de Planta, de Radio del Plata, de Radio, me dijeron, hasta hace no mucho había que venir de saco y corbata. Sí, totalmente. A la radio, como en el banco. Los empleados del banco iban de saco y corbata. Y ahí en los 70, por ahí empezó como a desarmarse eso. Pero programas con público, los que comenté de las orquestas, como el Glostora Tango Club, con smoking, sí, no señor. Con traje. Y por eso porque el público merecía, digamos, como un estatus más alto de la vestimenta, entonces eran con la palomita, con el moñito y con todo. Por eso los estudios eran tan grandes también, porque eran auditorios. Iban las orquestas a tocar la presentación. Y los radioteatros se hacían frente a los micrófonos. Exactamente. Tanta gente. Lalo querido, te invitamos a que mires, observes la radio, esa caja. ¿Qué le dirías? ¿Qué le agradecerías? ¿Qué le contarías a las nuevas generaciones de esa radio? ¡Qué momento! Mira, había una muy diferente a esta, una de las que eran como más altas, le decían capillas, porque parecían como el frente de el frontispicio de una iglesia. Era la que había en el campo de mis tíos, donde había nacido mi madre. No había electricidad, funcionaba con una batería de auto. No recuerdo cuánto duraba la batería, me recuerdo los cables y las pinzas en los bornes. La mamá, que fue la madrastra de mi madre, la segunda esposa de mi abuelo, que fue la única que conocí de esa generación, porque mi abuelo murió cuando yo tenía 1 mes y mi abuela, la mamá de mi madre, murió mucho antes. La mamá, Juanita, que hablaba cocoliche, nunca aprendió muy bien a hablar el español. Cuando se iban todos los de la 5 de la mañana, todos arriba, a 6 de la mañana, verano, todo el mundo en el campo, trabajando, y ella se quedaba a hacer las cosas de la casa con Chicha, una de mis tías, que era la hermana menor de mi madre. Y cuando se iban todos, la radio quedaba andando. Y ella miraba atrás. Si había alguien. El misterio de dónde salía eso. ¿Cómo era posible? Nunca lo hablé con ella. ¿Cómo era posible que ese aparato fuese gente? Porque ella escuchaba gente que hablaba. Pero además de la época donde todo el mundo se creía que el locutor era lindo, tenías que ser, te imaginabas siempre rubio y de ojos verdes. Bueno, la única posibilidad de conocer, la única posibilidad era las revistas, la Radiolandia, una anterior que se llamó Antena, o La Caras y Caretas, 7 días mucho después. Exactamente. A mí lo que me regaló la radio, y específicamente los programas de Hugo Herrero Martínez, era mi adolescencia, Radio Belgrano, es entender que funcionaba como una herramienta perfecta para lograr, solo con el uso de la voz, que la cabeza, la mente de las personas pudiera imaginar cualquier cosa, el teatro de la mente. Yo creo que eso es lo más grande que me dio la radio, porque entendí, sin entenderlo, cuál era el secreto, cómo se construye el discurso de la radio para hacer que quien está, porque no se mira la radio, además uno está cosiendo, alguien está tejiendo, el chofer está manejando, un dibujante de planos en la noche, la radio está. Y vos, haciendo lo que estás haciendo, lo que estás escuchando
lo estás transformando en imágenes. Es muy fácil, si tenés el discurso correcto, hacer una película de Spielberg en radio, porque son efectos y silencios e intenciones. Y eso me salvó la vida de alguna manera, porque acá estoy, me dediqué toda la vida a lo mismo y puedo seguir haciéndolo, y es como un gran regalo. La radio seguramente se irá a modificar aún más, porque se ha modificado muchísimo a través del tiempo, pero nunca va a dejar de existir. No. En una tragedia, en una guerra, en el lugar más inhóspito, está la radio. En las últimas, bueno, tuvimos el caso de España, que salieron todos a comprar radios y baterías, porque el apagón fue tremendo. Tenemos uno de los últimos tornados en el estado de Guerrero, en México, hace 4 o 5 años, creo que inmediatamente después de la pandemia. 2 o 3 estados mexicanos quedaron incomunicados por días, y toda la comunicación de la emergencia se realizó a través de los radioexistas, los radioaficionados, que se conectaban con las radios. En caso de un apagón muy grande, lo más fácil de hacer funcionar es una radio. Una radio de pueblo, como la que tenemos en San Pedro, tiene 250 vatios, con una plancha de fotocélulas la hago andar. Y después, bueno, que alguien tenga las pilas o las baterías o el cargador con otro en algún lugar. Digo, será el vehículo de comunicación en el futuro sin ninguna duda, y es una herramienta que es la columna vertebral de la comunicación hoy. Cuando tenemos el teléfono y vemos a los chicos haciendo streaming, están haciendo radio, están llegando a nosotros con su palabra, o están haciendo televisión, porque los vemos. La radio es como el microscopio, como la imprenta, ya cada vez se lee menos el papel, pero la base de la construcción de lo que leemos es la imprenta. Y los científicos no usan más el microscopio, son unas máquinas, computadoras, con unas pantallas de alta definición. Uno va a La Pampa del Leoncito, tenemos el observatorio más grande de la Argentina, y nadie usa el telescopio, anda solo. Lo están viendo en Los Ángeles, en Francia, en Alemania. Tienes turno, y si sos un científico usás eso virtualmente, pero la herramienta, el origen, el concepto es el telescopio. Así que mientras haya gente, vamos a necesitar hablar siempre para ponernos de acuerdo, para decir quién va a comprar la comida, quién hace el bife. Esa comunicación, cuando la querés extender a la sociedad, lo hagas en streaming, lo hagas con un teléfono, lo hagas a través de no sé qué y de los nuevos artilugios que la tecnología nos brinda en el futuro para sacarnos la plata, va a seguir siendo radio. Es gente hablando y comunicando. Lo último, recién nos dijiste que plata no te dejó la radio. Sí, un poco. Te permite vivir. Bueno, vivo bien. Te permite vivir. Digo, pero ¿qué es lo más lindo, lo más grande, lo que atesorás que te ha dado esta profesión, este oficio? El amor de la gente. Yo salgo a la calle y es todo el tiempo, o sea, y son generaciones, porque ahora, qué sé yo, trabajo para Filo, que es un desprendimiento de todos los negocios de Pergolini, que es bien virtual, y la gente que mira esos documentales tiene de 15, 18, 20, hasta menos de 30 años. Y desde esa generación a los que me escucharon el 9 PM, que tienen 60, 70. Hay 4 o 5 generaciones. Entonces hago una vida bastante normal, voy al súper, voy al chino, tomo el subte, ando en la calle, y esto es, el cariño de la gente es como, no lo esperaba, es grande, es mucho, es muy lindo. Mil gracias por tu visita. Gracias. El aplauso.